Buenos días, compañeros y profesor. Mi compañera Lisbeth Mendoza y mi persona Jimmy González vamos a hablar sobre las causas que contrarrestan la ley de la tendencia decreciente de la cuota de ganancia. Antes de empezar, vamos a dar un pequeño resumen, una introducción con respecto a la ley de tendencia decreciente de la cuota de ganancia. El capitalista le interesa es tener una ganancia basándose en la producción. Esta ley de la tendencia decreciente de la cuota de ganancias tiene mucha relación con la acumulación capitalista. Por lo tanto, repercute tanto en los obreros como en el capitalista. Los capitalistas, para aumentar su ganancia, van a sustituir la clase obrera por maquinarias y se genera un desplazamiento de la fuerza de trabajo y genera una población excedente. O sea, se va a sustituir el trabajo vivo por un trabajo muerto. Esto hará que los salarios bajen y por lo tanto tendremos una clase obrera que tendrán un salario solo de subsistencia y posiblemente no logren cubrir sus necesidades. El capitalista tendrá un excedente de capital y tendrá que buscar dónde colocar su actividad de mercado y ampliar la misma. Tenemos dos puntos que van a generar la disminución de la cuota de ganancia. Como primer punto tenemos el desarrollo del capital fijo, donde se incorporan las máquinas y eso hace que se acelere el capital fijo y el circulante se desarrolle más lento. Como segundo punto, el desarrollo del capitalista hace que se incremente la composición orgánica del capital y esto se debe al momento de los medios de producción y de la fuerza de trabajo, pero la fuerza de trabajo crece más lenta referente a los medios de producción. Estos dos puntos dan inicio a la disminución de la cuota de ganancia, donde nuestra cuota de ganancia sería la cuota de plusvalía sobre el capital constante más el capital variable, donde el capital constante más el capital variable aumenta y por lo tanto las cuotas de ganancias disminuirán. La masa del capital, la masa de capital y la masa de ganancias van a aumentar y por lo tanto también hace que la mercancía se acelere y por lo tanto tendremos un abaratamiento de la mercancía. Tendremos además una expansión de la producción debido a que se tienen más maquinarias en el mercado y se tiene más mercancía. Es aquí donde se generan las contradicciones de la ley de la tendencia decreciente de la ganancia. Porque por un lado se dice que hay una disminución de la cuota de ganancia debido a la acumulación de capital y el incremento de la composición orgánica del capital. Y por otro lado tenemos que el aumento de la masa de ganancia y esto llega a contradecirse. Marx nos habla de una ganancia con tendencia a la baja y no de un desarrollo lineal ininterrumpido. Por lo tanto, el capitalista utiliza otros mecanismos y es aquí donde encontramos 6 causas importantes que contrarrestan la ley. Como primer punto tenemos el incremento del grado de explotación del trabajo. Esto se debe a que el capitalista va a prolongar la jornada de trabajo, donde tendremos periodos de trabajo mucho más largos y alargará el trabajo. Pero el capitalista va a tener cuidado de no sobrepasarse con los obreros y debe mantener un límite de horas de trabajo, ya que no le conviene que el obrero se enferme o por medio de cansancio no continúe elaborando. Esto tiene mucha relación con la plusvalía absoluta. El capitalista va a tratar hasta hasta donde más pueda
hacer que el trabajador se esfuerce más ah, e incremente la intensidad del trabajo. Y aparte de eso, van a incluir al trabajo tanto a la mujer como al niño. Esto debido a que el capitalista va a incorporar nuevas máquinas y por lo tanto va a intensificar el trabajo. Eh, Esto conlleva a que toda una familia pueda estar trabajando a un salario muy bajo. Como segundo punto de la causa tenemos la disminución del salario por debajo de su valor. El capitalista buscará la forma de pagar salarios bajos y esto hará que se incremente la masa de plusvalía. Por lo tanto, a disminuir el capital pagado y así disminuirá los salarios. Como ya habíamos dicho anteriormente en el otro punto, eh, la masa obrera va a trabajar por un salario muy bajo. Como tercer punto tenemos el abaratamiento de los elementos del capital constante. El desarrollo del capitalismo origina una disminución de valor de los elementos del capital constante. Pero esto no solo detiene la disminución de la cuota de ganancia, pero para poder elevar la cuota de ganancias se debe incrementar la masa de los elementos del capital, pero su precio de valor constante bajo y así invertir para que la cuota de ganancias suba. Gracias. Ok, ahora vamos a hablar un poco acerca de la causa número 4 que contrarresta la ley de la tendencia decreciente de la cuota de ganancia, la cual se refiere a la superpoblación relativa. Bajo el capitalismo, la superpoblación relativa se refiere al excedente de población obrera en comparación con la demanda de fuerza de trabajo por parte de los capitalistas. Los capitalistas, aprovechándose de tal situación, elevan la intensidad del trabajo de los obreros ocupados, reduciéndoles el salario. La superpoblación flotante es una forma de la superpoblación relativa. La constituyen los obreros que pierden su trabajo debido a que la producción se reduce, a que se cierran las empresas, a que se instalan nuevas máquinas más productivas, a que se introducen nuevos sistemas extenuantes de trabajo, etc. La sobrepoblación relativa existe en todos los matices posibles. Todo obrero la integra durante el periodo en que está semiocupado o desocupado por completo, prescindiendo de las diferencias formales periódicas de la superpoblación, en el cambio de fases propio del ciclo industrial, en el cual aquella se manifiesta de manera aguda en las crisis crónicamente en los periodos de negocios flojos. La sobrepoblación relativa adopta continuamente tres formas: la fluctuante, la latente y la estancada. Hemos visto cómo a los obreros fabriles se les repele, se les atrae nuevamente y en mayor volumen, de tal modo que en líneas generales el número de los obreros ocupados aumenta, aunque siempre en proporción decreciente con respecto a la escala de la producción. La sobrepoblación existe aquí bajo la forma fluctuante, que se acrecienta a medida que aumenta el volumen de la industria. Una parte de esos obreros emigra, en realidad no hace más que seguir los pasos del capital emigrante. Una de las consecuencias es que la población femenina crece más rápidamente que la masculina. Es una contradicción inherente al movimiento mismo del capital. Este requiere masas mayores de obreros en edad juvenil y una masa menor de obreros varones adultos. La contradicción no es más flagrante que otra, la de que se formulen quejas sobre la falta de brazos en los mismos momentos en que muchos miles se encuentran en la calle, porque la división del trabajo los encadena a determinado ramo de la industria. Por otro lado, la producción capitalista se apodera de la agricultura, o según el grado en que se haya adueñado de la misma, la demanda de población obrera rural decrece, en términos absolutos, a medida que aumenta la acumulación del capital que está en funciones en esta esfera, sin que la repulsión de esos obreros, como ocurre en el caso de la industria no agrícola, se complemente con una mayor atracción.
Una parte de la población rural, por consiguiente, se encuentra siempre en vías de metamorfosearse en población urbana o manufacturera. Esta fuente de la sobrepoblación relativa fluye constantemente, pero su flujo constante presupone la existencia en el propio campo de una sobrepoblación constantemente latente, cuyo volumen solo se vuelve visible cuando los canales de desagüe quedan, por excepción, abiertos en toda su amplitud. De ahí que el obrero rural se lo reduzca al salario mínimo y que esté siempre con un pie hundido en el pantano del pauperismo. Marx explica, en cambio, cómo la apropiación de esos medios de subsistencia está mediada por las relaciones de producción y que ellas determinan las leyes de la sobrepoblación. Para ello, Marx nos brinda varios ejemplos históricos. En un estadio cazador-recolector, las guerras tribales manifestaban la existencia de una sobrepoblación relativa. Esto no significaba que la tierra fuera insuficiente para sostener ese ínfimo número de personas, sino tan solo en esas condiciones de producción específicas. Marx repasa distintas formas que asumió la sobrepoblación relativa en sociedades precapitalistas. En la antigua Grecia, la sobrepoblación relativa se manifestaría bajo el fenómeno de las colonizaciones. Otro ejemplo son los agregados a monasterios en el mundo feudal. Pero ni estos mendicantes que ayudan a consumir el plusproducto de los monasterios, ni los colonos son parte de la población trabajadora. En la antigüedad no hay sobrepoblación de esclavos, por el contrario, hay sobrepoblación de no trabajadores, que no pueden reproducir las condiciones de apropiación del trabajo ajeno. En este sentido, señala Marx que la existencia de trabajadores excedentarios es una novedad propia del capitalismo. Asimismo, señala que no es la carencia de medios de subsistencia lo que transforma a alguien en población sobrante, sino de medios de empleo bajo el capitalismo. Forman parte de la población sobrante toda aquella persona que el capital no logra emplear productivamente. Por empleo productivo, aquí Marx se refiere al que se realiza en virtud del tiempo de trabajo social necesario. El desarrollo de una sobrepoblación relativa es una consecuencia del aumento de la composición orgánica del capital y de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. En función de esto, tendencialmente disminuye la proporción de capital variable empleado en relación con el capital fijo. Cuanto más aumenta el capital, en consecuencia, la población excedentaria no alude a aquella que solo debe consumir los productos del trabajo ajeno, sino la fuerza de trabajo que resulta excesiva para las necesidades del capital constante. Menos proporción de capital variable requiere. Por ello, en la misma proporción en que se desarrolla la producción capitalista, crece la posibilidad de una población obrera relativamente supernumeraria, no porque disminuya la fuerza productiva del trabajo social, sino porque aumenta. Es decir, no hay una desproporción absoluta entre trabajo y medios de subsistencia, o medios de producción y de medios de subsistencia, sino una desproporción que dimana de la explotación capitalista del trabajo. Por eso, bajo el capitalismo, la fuerza productiva creciente del trabajo genera una aparente sobrepoblación relativa. Por ende, Marx sostiene que la sobrepoblación relativa no solo no es excedentaria para los medios de subsistencia existentes, sino que tampoco lo es en relación a los medios de producción, calificándola permanentemente de aparente o ficticia. El desarrollo de la sobrepoblación relativa va de la mano de la expansión del capital sobrante. La tendencia decreciente de la tasa de ganancia acentúa ambos procesos. Con el descenso de la tasa de ganancia aumenta el mínimo de capital necesario para un empleo productivo de la fuerza de trabajo. Esto deja fuera a los pequeños capitales fragmentarios que se lanzan a la aventura. El fraude y la especulación prosperan porque a estos capitales ya no les resulta productivo el empleo de fuerza de trabajo. La formación de la sobrepoblación relativa está íntimamente asociada al desarrollo del sistema de la gran industria. El capital acrecienta más oferta de trabajo que su demanda de obreros. El trabajo excesivo de la parte ocupada engrosa las filas de su reserva y a su vez la presión de la reserva obliga al sector activo a trabajar más duramente. Asociado a esto, Marx señala que si en Inglaterra hubiera una jornada racional de trabajo,
los obreros disponibles serían insuficientes para cubrir las necesidades del capital. El capital necesita de la sobrepoblación relativa para mantener a raya la ley de la oferta y demanda de trabajo. El capital requiere de esta sobrepoblación relativa como reserva que le permita ampliar la producción en los momentos de expansión súbita. Marx introduce entonces los conceptos de subsunción formal cuando el proceso de trabajo no asume aún un carácter específicamente capitalista. Las relaciones de producción ya son capitalistas. Se establece la relación asalariada entre el burgués poseedor de los medios de producción y el obrero que, por carecer de aquellos, depende exclusivamente de la venta de su fuerza de trabajo. Las relaciones sociales ya han experimentado la transformación cualitativa fundamental. No ocurre lo mismo con la materialidad del trabajo, que se mantiene en un primer momento inmodificada. Ambos presuponen el proceso de proletarización y la conformación de una clase obrera. Dan cuenta de diferentes formas en que el capital emplea la fuerza de trabajo de dicha clase, pero no representan fases que alteren su condición esencial. Es decir, un trabajador manual, que es la subsunción formal, y un operario fabril, que es la subsunción real, son igualmente obreros. Su condición de clase no presenta diferencias de grados, ni se adquieren sucesivas etapas. Esto no significa que estas transformaciones técnicas en la materialidad del trabajo carezcan de consecuencias para los trabajadores, sino que modifican su condición de clase. El pasaje de la subsunción formal a la subsunción real del trabajo va a alterar centralmente la capacidad de resistencia de los obreros en su lugar de trabajo. Mientras que en un taller se establece solo la subsunción formal, los trabajadores mantienen un mayor control del proceso de trabajo, que les permite resistir en mejores condiciones los intentos de intensificar el trabajo. Por otra parte, al no haberse objetivado por completo el proceso de trabajo, permanece abierta la posibilidad de intentar un trabajo independiente por fuera de la relación asalariada, lo que constituye un factor adicional que refuerza su capacidad de resistencia frente al capital. Bajo la sobrepoblación relativa estancada, Marx señala que apenas los obreros comprenden que el aumento de la capacidad productiva de su trabajo vuelve más precaria su función como medio de valorización del capital y que el incremento de la intensidad de la competencia entre ellos depende de la presión ejercida por la sobrepoblación relativa. Se organizan en trade unions y establecen una cooperación planificada entre obreros ocupados y desocupados. La expansión de la población sobrante para el capital es vista por Marx como una de las principales contradicciones que darán lugar a la superación del capitalismo. Marx predice un mayor crecimiento de la sobrepoblación relativa y señala las consecuencias políticas que esto tendría. Un desarrollo de las fuerzas productivas que redujese el número absoluto de obreros, es decir, que de hecho capacitase a la nación entera para llevar a cabo su producción global en un lapso más reducido, provocaría una revolución, pues dejaría fuera de circulación a la mayor parte de la población. En esto se manifiesta una vez más la limitación específica de la producción capitalista y el hecho de que la misma no es en modo alguno una forma absoluta para el desarrollo de las fuerzas productivas y para la generación de la riqueza, sino que por el contrario, llegado a cierto punto, entra en colisión con ese desarrollo. En conclusión, la superpoblación relativa es inseparable del desarrollo de la capacidad productiva del trabajo, que se traduce en el descenso de la cuota de ganancia, y este desarrollo acelera su proceso. Cuanto más se desarrolla en un país el régimen capitalista de producción, más acusado se presenta en el fenómeno de la superpoblación relativa. Vamos con la quinta causa, que se refiere al comercio exterior. Cuando el comercio exterior abarata los elementos del capital constante o los medios de subsistencia de primera necesidad en que se invierte el capital variable, contribuye a hacer que aumente la cuota de ganancia, al elevar la cuota de la plusvalía y reducir el valor del capital constante. Actúa siempre en este sentido en cuanto permite ampliar la escala de la producción. Con ello acelera de una parte la acumulación y de otra parte fomenta la disminución del capital variable con respecto al constante y por tanto la baja de la cuota de la ganancia.
Asimismo, la expansión del comercio exterior, aunque en la infancia el régimen capitalista de producción fuese la base de él, a medida que este régimen de producción se desarrolla por la necesidad interna de él, por su apetencia de mercados cada vez más extensos, va convirtiéndose en su propio producto. Volvemos a encontrarnos aquí con el mismo carácter dual de la acción. Los capitales invertidos en el comercio exterior pueden arrojar una cuota más alta de ganancia. En primer lugar, porque aquí se compite con mercancías que otros países producen con menos facilidades, lo que permite al país más adelantado vender sus mercancías por encima de su valor, aunque más baratas que los países competidores. Cuando el trabajo del país más adelantado se valoriza, aquí como un trabajo de peso específico superior, se eleva la cuota de ganancia, ya que el trabajo no pagado, como un trabajo cualitativamente superior, se vende como tal. Y la misma proporción puede establecerse con respecto al país al que se exporta unas mercancías y del que se importa otras. Puede ocurrir en efecto que este país entregue más trabajo materializado en especie del que recibe y que sin embargo obtenga las mercancías más baratas de lo que él puede producirlas. No es posible comprender por qué las elevadas cuotas de ganancias que obtienen así y retiran a sus metrópolis los capitalistas invertidos en ciertas ramas de producción no entran, aunque no haya monopolios que se opongan a ello, en el mecanismo de nivelación de la cuota general de ganancias, contribuyendo por tanto a elevar proporcionalmente esta cuota. No se comprende sobre todo cuando se trata de ramas de inversión de capital, sometidas a las leyes de la libre concurrencia. La razón que Ricardo se acoge para explicar este fenómeno es la siguiente. Con el precio más elevado conseguido en el extranjero, se compran allí mercancías que se importan al país. Estas mercancías se venden, por tanto, dentro del país que las importa, por lo cual esto puede representar a lo sumo un lucro temporal extraordinario de estos sectores beneficiados de la producción con respecto a otros. Pero esta apariencia se esfuma tan pronto como se prescinde de la forma dinero. El país favorecido obtiene en el intercambio una cantidad mayor de trabajo que la que entrega, aunque la diferencia es superable, se lo embolsa una determinada clase, como ocurre con el intercambio entre capital y trabajo en general. Por tanto, cuando la cuota de ganancia sea más alta, por serlo siempre en los países coloniales, esta cuota más alta puede perfectamente coincidir si en los países coloniales se dan las condiciones naturales propicias para ello, con precios bajos de las mercancías. Se opera una nivelación, pero no a base del nivel antiguo como Ricardo entiende. Pero el mismo comercio exterior fomenta en el interior el desarrollo de la producción capitalista y con ello el descenso del capital variable con respecto al constante, a la par que por otra parte estimula la superproducción en relación con el extranjero, con lo cual reduce, produce a la larga el efecto contrario, por donde resulta en general que las mismas causas que producen la baja de la cuota general de ganancia provocan efectos contrarios que entorpecen, amortiguan y en parte paralizan aquella acción. No anulan la ley, pero sí atenúan sus efectos. Sin estas causas sería inconcebible no la baja misma de la cuota general de ganancia, pero sí su lentitud relativa. Por eso esta ley solo actúa como una tendencia cuyos efectos solo se manifiestan palmariamente en determinadas circunstancias y en el transcurso de largos periodos, según Ricardo. En conclusión, Marx dice, en la medida en que el comercio exterior abarata en parte los elementos del capital constante, en parte los medios de subsistencia necesarios, en lo que se transforma el capital variable, actúa haciendo aumentar la tasa de ganancia al elevar la tasa del plusvalor y haciendo descender el valor del capital constante. En general, opera en este sentido al permitir la ampliación de la escala de la producción. Con ello, acelera por una parte la acumulación, pero por la otra parte también la disminución del capital variable con respecto al constante y por consiguiente la baja en la tasa de la ganancia. Con respecto a la sexta y última causa que contrarresta la ley, se refiere al aumento del capital por acciones. Como la tasa de beneficio es la misma para todos los sectores de la economía a nivel agregado, la tasa de la ganancia y de la plusvalía son idénticas.
Esta tasa de ganancia puede entonces definirse como la relación de los beneficios sobre el capital avanzado o de la plusvalía sobre el capital avanzado, tal y como se describe en la siguiente fórmula, donde E es la tasa de explotación y Q la composición orgánica. A medida que progresa la producción capitalista, la cual se desarrolla paralelamente con la acumulación acelerada, una parte del capital no es ya contada y empleada, sino como capital productivo de interés. No en el sentido de que todo capitalista que presta capital se contente con los intereses, mientras que el capitalista industrial se embolsa el beneficio propio del empresario. Esto no afecta para nada el nivel de la cuota general de ganancia, pues para estos efectos la ganancia es interés más ganancia de todas clases, más renta del sueldo, siendo indiferente en cuanto a dicha cuota general de ganancia la distribución que de ella se haga entre estas diversas categorías, pero sí en el sentido de que estos capitales, aunque invertidos en grandes empresas productivas, solo arrojan, después de descontar los gastos, grandes o pequeños intereses, los llamados dividendos. Tal acontece, por ejemplo, en las empresas ferroviarias. Estos capitales no entran, por tanto, en el mecanismo de nivelación de la cuota general de ganancia, pues ahorran una ganancia inferior a la media. Si entrasen en aquel mecanismo, la ganancia media bajaría mucho más desde el punto de vista teórico. Podría incluirse, con lo cual se obtendría una cuota de ganancia inferior a la que aparentemente existe y a la que realmente preside las operaciones de los capitalistas, ya que en estas empresas a que nos referimos es donde mayores proporciones presenta el capital constante con respecto al variable. Evidentemente, la evolución de R depende al menos, en una primera aproximación, de las evoluciones respectivas de la tasa de explotación y de la descomposición orgánica del capital. Para Marx es la composición orgánica y su evolución la que determina la tendencia de R. Los otros factores juegan solo como contratendencias que matizan el resultado general. Evidentemente, si razonamos en términos de tasa de explotación constante, el aumento de la composición orgánica del capital entraña mecánicamente una baja de la tasa del beneficio, lo que económicamente se interpreta del siguiente modo. La sustitución constante de trabajo muerto por trabajo vivo hace que la unidad marginal de capital invertido reporte cada vez menos rendimiento, ya que solo el trabajo vivo crea plusvalía. Frente a esta fuerte tendencia, el modo de producción capitalista pone en juego contratendencias que pueden clasificarse en dos categorías, las que se refieren a los precios y las que se refieren al valor. Marx dice que las causas mismas que producen una baja tendencia de la tasa de beneficio inducen también efectos compensadores, es decir, sin duda que las contratendencias no ponen en duda la tendencia, pero esto también equivale a decir que si la tasa de ganancia disminuye, se verifica la ley, en tanto que se aumenta, son las contratendencias las que dominan provisionalmente sobre la tendencia. Esta tendencia a la disminución secular de la tasa de beneficio permite comprender la afirmación de Marx de que el capitalismo está infectado con el germen de su propia destrucción, ya que en una economía capitalista el descenso secular de la tasa de ganancia es resultado del aumento de la productividad del trabajo. Esta conclusión es la que posiblemente más polémica ha generado dentro de la teoría marxista y consecuentemente ha adoquinado el camino hacia un amplísimo debate en torno a sus aspectos teóricos y empíricos, que hasta la fecha permanece inacabado. Aunque muchos autores difieren de dicha conclusión debido a que Marx no pudo demostrar mediante un modelo que la tasa de ganancia deba descender y que se encontraba consciente de ello, es necesario enfatizar que consiguió esbozar elementos que conducen a una explicación satisfactoria dentro de su modelo. En este sentido, aseveraciones como las de Petit, Ramos y Valle indican que estas son imprecisas, pues no ofrecen un verdadero panorama de los alcances y límites de la obra de Marx, pero señalan que el argumento implícito en el modelo original de Marx es que, a medida que la composición orgánica del capital aumenta, la tasa de ganancia se torna progresivamente menos sensible a los incrementos positivos en la tasa de explotación. Esta idea puede ser interpretada de la siguiente forma. La elasticidad tasa de explotación de la tasa de ganancia disminuye ante incrementos en el nivel de la composición orgánica del capital. Así, al hacer explícito el concepto de elasticidad, será posible plantear de forma un poco más precisa el argumento central en el análisis de Marx respecto al tema.
Finalmente, Marx señala que, entendiendo el trabajo como única fuente de valor, la acumulación de capital implicaría una reducción consecuente de la tasa de ganancia en cada ciclo y con ella la necesidad de una mayor plusvalía que reduciría en cada ciclo la participación de los asalariados, con lo que de una depauperación creciente e irreversible de las masas trabajadoras sería paralela al proceso de acumulación capitalista e implicaría una crisis estructural del capitalismo.